Mateo capítulo 5, versículos 27 al versículo número 30. Dentro de la Biblia existen algunas llamadas figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Bueno, son diferentes formas o estrategias que los autores, ¿verdad?, utilizan para que podamos entender de mejor forma diversas verdades que ahí aparecen escritas. Una de ellas, ¿verdad?, son las metáforas, otras de ellas son las parábolas, pero también aparecen algunas hipérboles. ¿Qué son las hipérboles? Bueno, no son más que exageraciones, ¿verdad?, dentro de la escritura para que podamos entender la seriedad y la importancia de aquello que se nos está comunicando. Es muy importante que tú y yo tomemos en cuenta estas figuras literarias para que podamos entender de forma correcta y precisa lo que Dios quiere decirnos. A causa de esto, ¿verdad? Se han levantado muchas sectas, muchos movimientos que según ellos están fundamentados en la palabra, pero al no tener un entendimiento correcto de lo que quiere decir cada versículo, entonces cometen errores gravísimos. Entonces, lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad?, contiene una hipérbole, una exageración. Ahorita vas a saber de qué te estoy hablando. Así es que bueno, vamos juntos a Mateo capítulo 5, versículos 27 al versículo 30. Dice: ¿han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hasta ahí. Así es que si usted pensaba en sacarle el ojo a su esposo, ¿verdad?, no lo haga. Recuerde que es una hipérbole, ¿verdad?, es una exageración y Dios desea que prestemos atención y seriedad a lo que aquí aparece. He titulado a este mensaje Sanidad Sexual, y es parte de la serie titulada Sanidad Total, con la que llevamos ya cerca de 6 domingos, así es que si tú te has perdido alguno de los mensajes de esta serie, quiero animarte a que vayas y los busques a través de YouTube o a través de Spotify. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la sanidad que estás trayendo a esta congregación. El día de hoy disponemos nuestro corazón para que sea sanado. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo nos toque profundamente. Y si hay algún padecimiento sexual con el cual nosotros vengamos cargando desde hace mucho tiempo, Señor, el día de hoy tú nos permitas ser sanados en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. No todas las enfermedades físicas son fáciles de detectar. Y esto atenta contra uno de los principios más importantes de la medicina, que es la detección temprana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre más rápido se detecte una enfermedad, mayor probabilidad tiene la persona de ser sanada. Cuando nosotros íbamos rumbo al hospital, veíamos que Mila cada vez iba más tranquila, pero también iba un poquito pálida, ¿verdad? Ella tosía y se quejaba. Y cuando llegamos ahí, la doctora, la pediatra, nos da la noticia de que está oxigenando a 67. Y con el paso del tiempo, como fuimos hablando con ella, ¿verdad?, nos dice, mira, hay algunos padres que llegan con sus bebecitos, ¿verdad?, oxigenando en 50 o menos.
Dice, y para ellos ya no hay un oxígeno como el de alto flujo al que está conectada a ella, ¿verdad? Sino que necesitamos intubarlas. ¿Por qué? Porque necesitan de una ayuda más profunda. Por eso es importante, ¿verdad? Que prestemos atención a señales que nuestro cuerpo está enviando. Sin embargo, ¿verdad? Enfermedades como la hipertensión arterial, ¿verdad? Que es conocida como el asesino silencioso. Son enfermedades que difícilmente presentan síntomas visibles. Lo mismo sucede con el colesterol o con algunos tipos de cáncer que aparecen muy temprano y no muestran señales de que ahí están. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que tú y yo aprendamos a conocer nuestro cuerpo y a checarnos constantemente. Bueno, la distorsión de nuestra sexualidad se parece mucho a una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las prácticas pecaminosas se viven en lo secreto, lejos de los ojos de los demás, lo cual dificulta que la persona pueda ser diagnosticada y pueda dar pasos hacia la sanidad. A diferencia de otras prácticas pecaminosas, los pecados sexuales se suelen cometer en lo oscuro, en lo oculto, y esto dificulta mucho que esta persona pueda recibir la sanidad de parte de Dios. Sin embargo, una realidad que no podemos ignorar es que los pecados sexuales son una enfermedad más seria de lo que tú y yo imaginamos. Según la Organización de las Naciones Unidas, entre 2019 y 2022, la trata sexual aumentó un 25% en el mundo. Y la mayoría de las víctimas son niñas, son mujeres, ¿verdad?, que son forzadas a vivir en condiciones de explotación y abuso sexual, incluyendo en medio de todo esto la producción de contenidos pornográficos en contra de su voluntad. Y sabes, esto dista mucho de lo que la industria de la pornografía nos ha hecho creer en el presente. Se estima que existen 400 millones de sitios web pornográficos a los cuales cualquiera de nosotros puede acceder. Y se nos ha hecho creer la mentira que cuando una persona consume contenido pornográfico, ¿verdad?, no está lastimando a nadie. ¿Por qué? Porque muchos de estos sitios implican el pago de una suscripción. Entonces, el productor, ¿verdad?, o el dueño de estas grandes empresas te dicen, tú estás pagando y el trabajo de las personas se está remunerando. Pero lo que muchos no saben es que muchas personas llegaron a entrar en el mundo de la pornografía en contra de su propia voluntad. Muchas de esas personas fueron víctimas de la trata de personas y fueron obligadas a estar en donde están el día de hoy. Diversas estadísticas estiman que cerca del 61% de la población mundial ha visto algún contenido pornográfico y que alrededor del 73% de los adolescentes ya ha tenido contacto con algún tipo de este material. Un estudio de Mexicanos en contra de la corrupción estima que en México se denuncian 90 casos de abuso sexual todos los días. Esto equivale a 4 agresiones sexuales en nuestro país por hora. Una realidad es que la cultura de la denuncia en México no es muy bien vista, no está practicada, lo que significa que muy probablemente sean más los casos de abuso sexual que los que esta cifra y esta estadística nos está mostrando. ¿Sabes algo? Aunque las prácticas sexuales desordenadas sean silenciosas, si no permitimos que Dios nos sane, terminarán destruyendo lo más valioso de nuestras vidas. Y si yo te pregunto, cuéntame, ¿qué es lo más valioso que tienes, verdad? Seguramente algunos de ustedes dirán, pastor, mi familia. Mi familia es lo más valioso que tengo, mis hijos, mi esposa. Seguramente también alguien podrá decir, bueno, mi salud, mi trabajo, ¿verdad? Es de las cosas que más atesoro. Bueno,
si es tu caso, ¿verdad? Y en este momento de tu vida estás atravesando por una distorsión en tu sexualidad, si no permites que Dios la sane, entonces eso puede terminar destruyendo lo más valioso de tu vida. Pero entonces, ¿por qué si el sexo, verdad, le ha hecho tanto daño a nuestra sociedad, el Señor nos diseñó, verdad, como seres sexuales? Bueno, pues Génesis capítulo 1, versículo 31 dice lo siguiente. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Sabes, muchas veces podemos llegar a pensar que Dios se equivocó en la forma en la que nos diseñó. Algunos podrían decir, Señor, ¿verdad? Si tú sabes que yo quiero ahorcar a cualquiera que se pone enfrente de mí, ¿por qué me hiciste enojón, verdad? Si tú sabes que yo soy enamoradizo, ¿verdad? ¿Por qué pones a personas delante de mí? No, quítalas, ¿verdad? Bueno, todas y cada una de esas características que Dios nos dio y con las cuales Él nos diseñó, incluyendo la sexualidad, lo hizo pensando en que fueran una bendición para ti y para mí. El problema es que con el paso del tiempo el pecado ha distorsionado la idea original con la que Dios diseñó el sexo. Y lo que fue creado como una bendición ha terminado convirtiéndose en muchas otras cosas muy distintas a su propósito. ¿Sabes? Creo que cuando Dios nos diseñó como seres sexuales, lo hizo pensando en al menos tres cosas. La primera, que disfrutáramos de la sexualidad exclusivamente dentro del matrimonio. Que disfrutáramos de la sexualidad exclusivamente dentro del matrimonio. Proverbios capítulo 5, versículo 15, un versículo hermoso, ¿verdad? Y directo sobre esto que quiero que escuches. Dice lo siguiente: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Versículo 17. Deben de reservarse solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. ¿Sabes? Practicar o desarrollar nuestra sexualidad antes del matrimonio o fuera de nuestra relación matrimonial es como encender una pequeña chispa de fuego en medio de un bosque. Al inicio, esa chispa puede parecer insignificante o sin importancia, pero con el paso del tiempo terminará trayendo destrucción y dolor sobre muchas personas. Cuando Dios diseñó el sexo en sus planes, no estaban las relaciones sexuales entre adolescentes a escondidas de sus padres. Tampoco estaba en los planes de Dios las relaciones extramaritales, o la adicción a la pornografía, o la normalización de comentarios sexualizados fuera del matrimonio, o las prácticas sexuales ocultas como el sexting, que tiene que ver con enviar contenido íntimo a través de plataformas de mensajería y que tanto daño le ha hecho a nuestros jóvenes. Nada de eso estaba en la mente de Dios cuando Él nos diseñó como seres sexuales. Dios diseñó la sexualidad para disfrutarse dentro del matrimonio. Fuera de ese diseño, la sexualidad dejará heridas profundas. Pero también en el corazón de Dios estaba que la sexualidad fuera una fuente de deleite y no una fuente de tristeza. Proverbios capítulo 10, versículos 22 al 23 dice lo siguiente: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Al necio le advierte hacer el mal, pero al sensato le da placer
vivir sabiamente. Una encuesta sobre infidelidad muestra que cuando ocurre una traición marital o se practica el adulterio en una relación matrimonial, alrededor del 54.5% de esas relaciones terminan en divorcio. Es decir, esas relaciones no pueden recuperarse de esta traición y este dolor tan profundo por el cual han atravesado. Ahora, lo más grave de un divorcio no es tener que ir al registro civil, ¿verdad? Al mismo en el que te casaste para tramitar el acta de divorcio. Tampoco lo más grave es tener que contratar a un licenciado, ¿verdad? Para que reparta los bienes. No, eso no es lo más grave. Detrás de una separación matrimonial hay una familia desprotegida que se queda sin un padre o una madre. Hay daños emocionales, hay desestabilización financiera, problemas de salud y hasta daños profundos en la espiritualidad de las personas. Muchas personas que atraviesan por una ruptura familiar a raíz del adulterio nunca vuelven a experimentar la presencia de Dios como el inicio. Así es que si la práctica sexual que estás llevando a cabo terminará provocando tristeza en ti o en otros, debes parar y aceptar que no proviene de Dios. Pastor, pero yo siento maripositas en el estómago, ¿verdad? Me siento pleno, me volví a enamorar como cuando me enamoré de mi esposa, ¿verdad? O de mi esposo. Si eso que estás practicando traerá consigo tristeza en ti o en otros, eso no proviene de Dios. Pero también en los planes del Señor estaba que la sexualidad no fuera vergonzosa. Génesis capítulo 2, versículo número 25 dice lo siguiente: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Antes de que el pecado entrara en el Edén, Adán y Eva, dice la Biblia, que estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el diseño de la sexualidad, según Dios, no avergüenza. Y sabes, para muchos el tema de la sexualidad es algo vergonzoso, ¿verdad? Algunos están rojos mientras están escuchando esto, ¿verdad? Algunos, pastor, ya no diga tanto la palabra sexo, ya por favor no diga tanto la palabra sexo. ¿Por qué? Porque a muchos les avergüenza, les es complicado hablar del tema. Sin embargo, algo que la pastora y yo nos propusimos hace tiempo era que cada que enseñáramos sobre sexualidad a la iglesia, lo haríamos con autoridad, pero también sin vergüenza. Si tú supieras cuántas personas, cuántas familias no han sido lastimadas en esta área de sus vidas, te darías cuenta que estos temas son muy necesarios de ser predicados y enseñados en las congregaciones. Y yo pienso, ¿por qué si Satanás no se tienta el corazón para lastimar las áreas sexuales de las familias, ¿verdad?, de la tierra? ¿Por qué nosotros nos habremos de quedar callados o nos habremos de avergonzar cuando hablamos de estos temas? De hecho, para muchos padres de familia es tan difícil hablar de sexualidad con sus hijos que prefieren no hacerlo porque les llena de vergüenza. Y lo único que provoca, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor, con mucho respeto, ¿verdad? Porque sé que no es fácil. Es que se levante una barrera entre ellos y sus hijos y dejan a sus hijos desprotegidos, ¿verdad? A expensas de lo que Satanás quiera decirles acerca de la sexualidad. Y después vemos a nuestros jóvenes sufriendo en esta área. Si eres el padre o la madre de un adolescente y estás escuchando esto y te provoca vergüenza hablar acerca del tema de la sexualidad, quiero animarte a que le pidas al Señor que redima la forma en la que ves la sexualidad, para que tengas la autoridad en Cristo de poder hablar y ministrar la vida de tus hijos en este tema. ¿Por qué? Porque cuando Dios diseñó la sexualidad, lo hizo pensando en que no fuera vergonzosa. No permitas que tu vida sexual se vea manchada por la vergüenza.
Permite que Dios la sane y comienza a vivirla de acuerdo al diseño de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Está muy callado. Nada más lo veo rojo, rojo como tomate, ¿verdad? No, no es cierto. No los veo rojos, pero espero que esté conmigo. Ahora, por si no estabas conmigo, pues ahí te va otra pregunta más confrontante, ¿verdad? Pastor, pues si por eso ni decimos amén. Bueno, ahí te va. Si la práctica sexual que estás llevando a cabo se descubriera, ¿te avergonzarías? Ahí va de nuevo. Si la práctica sexual que estás llevando a cabo se descubriera, ¿te avergonzarías? Si la respuesta es sí, entonces hay áreas de distorsión sexual que necesitan urgentemente la sanidad de Dios. Para nadie es sorpresa, ¿verdad? Que una pareja matrimonial, ¿verdad? Tenga una relación sexual activa, y eso no avergüenza. Pero sí hay muchas otras prácticas que, si se llegaran a descubrir, muchos, ¿verdad?, de los implicados caerían en vergüenza. Y esta es otra señal de que quizá no hay algo bien, no hay algo totalmente sano y de acuerdo al orden y el diseño de Dios de nuestra sexualidad. Ahora, te tengo una noticia. La palabra rema, la palabra viva que nos ha acompañado desde el inicio de este año, el versículo que más he escuchado esta semana, que más me ha llegado a mi celular, Jeremías 33, versículo 6. Ayer en la tarde un amigo, ¿verdad?, muy bien intencionado y al que quiero mucho, pero yo creo que él tiene TDA por 2 o por 3, ¿verdad? Me dice: amigo, dice, Dios va a sanar a Mila. Acuérdate lo que dice Jeremías 32, versículo 5. Y no, él andaba bien perdido, andaba un capítulo antes. Le digo, yo creo que así no va a funcionar, bro. Yo, si vas a orar por ella, ahora bien. Pero no, le digo, no te creas, amigo, gracias. Pero bueno, Jeremías 33, 6. Y es pastor, imagínense, yo creo que les da una palabra viva todos los domingos, ¿verdad? No, no es cierto. Jeremías 33, 6 dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén, les daré prosperidad y verdadera paz. Amén. No importa qué tan ocultas estén las distorsiones sexuales en tu vida. No importa que sean prácticas sexuales con las que únicamente tú y Dios saben que estás batallando. Se llegará el día en el que Dios sanará esas heridas. Y ese día es hoy. El Señor quiere sanarte. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No lo hice en la primera reunión, lo hice hasta el último en la administración, pero quiero decirte algo. Nuestra sexualidad se puede distorsionar a causa de dos cosas. Quizá la primera y la más dolorosa. Alguien te expuso a una vida sexual muy temprano en tu vida, incluso en contra de tu voluntad. Quizá sufriste abuso, ¿verdad? Y a partir de ese momento, tu distorsión, ¿verdad? La distorsión de la sexualidad fue una realidad para ti. Y a partir de ese momento, no volviste a ser el mismo. Ves el sexo de muchas formas, pero todas y cada una de ellas desalineadas a la voluntad de Dios. Y quizá tú dices, estoy aquí en este momento, ¿verdad? Y yo no quisiera estar aquí, pero alguien me lastimó tanto que ahora me encuentro aquí. Pero también puede que haya una distorsión a causa de propias decisiones que tú has tomado a lo largo de tu vida. Decisiones que nadie te obligó a tomar, pero que de forma inconsciente o quizá antes de conocer de Cristo Jesús comenzaste a experimentar. Bueno, te tengo una noticia. No importa cuál haya sido la razón por la cual el día de hoy te encuentras enfermo en alguna área de tu sexualidad, nuestro Dios soberano y poderoso quiere sanarte. Quiere restaurarte por completo. Quiere que vuelvas al diseño con el cual Él planificó que fuese tu sexualidad. ¿Cómo puedo permitir que Dios sane mi vida en el área sexual?
y que me lleve de regreso a su diseño original? Bueno, la respuesta se encuentra en el primer versículo de nuestras Biblias. En el primero, solamente en el primero encontramos la respuesta para lo que el día de hoy el Señor quiere hablarte. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí. Pastor, ahí, te lo prometo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras tienen la capacidad de darle forma, sentido y propósito a nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Así que si deseamos recibir la sanidad de Dios y regresar al diseño original de la sexualidad, deberemos llevar a cabo al menos 3 de las siguientes prácticas basadas en estos versículos. Primero, necesitamos reconocer que Dios existe y es el centro de todo. Si prestas atención, te darás cuenta que Génesis capítulo 1, versículo 1 no comienza diciendo: en el principio el ser humano. Ni tampoco comienza diciendo: en el principio las personas. No, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios. Te tengo una noticia. La historia de la humanidad no comienza con nosotros. Tú y yo no somos el centro de este mundo. Tú y yo no somos los más importantes sobre la faz de la tierra. La historia de la humanidad comienza con Dios. Y eso es maravilloso. Él merece ser el centro de todas las cosas en nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Uno de los más hermosos beneficios de que Dios sea el centro de nuestra vida es que todo lo demás toma el lugar y el equilibrio adecuado. Por ejemplo, cuando un hijo posiciona a Dios en el centro de su corazón, decidirá honrar a sus padres con la forma en que vive su sexualidad. Mira, durante mucho tiempo, ¿verdad? Fuimos líderes de jóvenes, la pastora y yo. Y aún como pastores, ¿verdad? Muchos padres nos buscan. Pastor, mi hijo está batallando con pornografía. Pastor, mi hijo está batallando, ¿verdad? Con temas de sexualidad. Y en la mañana hacía como que esta reflexión, ¿verdad? Esta autocrítica. Y pensaba, en medio de la necesidad de querer ayudar a los jóvenes, puedes cometer un gravísimo error. Y es el error de llenarlos de reglas. Yo podría escribir un manual, ¿verdad?, de 100 consejos para que un prejuvenil deje de vivir bajo la adicción a la pornografía. Y mira, es más, apúntale, ¿verdad? No permitas que tus hijos tengan dispositivos en su cuarto. Si vas a tener una computadora, tenla en un lugar público. No permitas que tus hijos, ¿verdad?, duerman o pasen tiempo a solas en su cuarto con la puerta cerrada. Instala, ¿verdad?, una aplicación en tu celular para que estés vinculado y puedas checar los sitios que tu hijo visita, monitore. Hay muchas estrategias, pero ninguna de esas estrategias va a ser sostenible si en el centro del corazón de tus hijos no se encuentra Dios. ¿Qué has hecho por amor? Uy, no, pastor, el oso, ¿verdad? El oso, si viera cuántas. Y luego se acerca el 14 de febrero, ya tengo mi osote, ¿verdad?, para mi amada. No. ¿Por qué? Porque cuando estamos enamorados hacemos lo que sea con tal de complacer a la persona que amamos. Cuando tú y yo somos cautivados por Dios, entonces en automático haremos cosas que le agraden a nuestro Señor. Podemos llenar de reglas a nuestros prejuveniles y a nuestros jóvenes,
Pero si nosotros no oramos para que ellos tengan un encuentro genuino con Dios, esas cosas no serán más que reglas. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el centro de nuestro corazón, todo lo demás toma el lugar y el equilibrio adecuado. Cuando un esposo posiciona a Dios en el centro de su corazón, entenderá, que la sexualidad está reservada para disfrutarla en compañía de su esposa. Cuando una mujer posiciona a Dios en el centro de su corazón, vivirá su sexualidad de forma que testifique quién es el número uno en su vida. Así es que volver al diseño original de la sexualidad implica reconocer que Dios existe y que Él es el centro y no nosotros. Iglesia, nuestro problema con el sexo no comienza con la lujuria, con las malas decisiones, ni con la mala conducta sexual o con las compañías, ¿verdad? O con este mundo que está repleto de mensajes sexualizados. No, el problema no comienza ahí. El problema comienza cuando olvidamos que Dios debe de estar en el centro de nuestras vidas. Cuando Dios es el centro de tu vida, vivirás para honrar a tu amado. Y por lo tanto, tu vida sexual se encontrará sana y en orden. Pero también deberemos de considerar a Dios, el creador y el dueño de todo, incluyendo nuestro cuerpo. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos arroja otra gran verdad, y la verdad es que Dios es el creador. En los últimos años se ha popularizado mucho la frase mi cuerpo, mi decisión. ¿Para qué? Para argumentar actos sumamente dolorosos como la negación del diseño biológico o incluso el aborto. Sin embargo, vivir bajo esta idea no trae libertad, sino que traerá consecuencias que marcarán de forma profunda la vida de las personas. Ahora, si tú estás escuchando esto y dices, yo creo eso, yo creo que es mi cuerpo y es mi decisión. Bueno, lo único que quiero pedirte es que no cierres tu corazón, no cierres tus oídos para los próximos minutos que nos restan. Y quiero decirte como pastor que creo firmemente que Dios te ama, que Él desea abrazarte y dirigir tu vida hacia un lugar de descanso, amor y perdón donde puedas experimentarle personalmente. Sin embargo, debemos de reconocer hoy más que nunca que el mundo está necesitado no solamente de considerar a Dios como el creador, sino también como el dueño. Hay muchas personas que no tienen problema con decir que Dios es el creador, pero muchas de esas personas sí tienen un problema con atribuirle a Dios el rol de dueño de las cosas. Y cuando se trata del cuerpo, mucho más, ¿verdad? Cuando hacemos esto, cuando decimos y declaramos a Dios como creador y dueño de todo, incluyendo nuestro cuerpo, entonces nuestra sexualidad es sanada y transformada, ya que dejamos de vivir de manera libertaria con nuestro cuerpo y entendemos que si Dios es su creador y dueño, nuestra forma de vivir debe honrarlo. ¿Alguna vez te han prestado un coche? Un coche así que digas, ay, qué bonita camioneta trae mi comadre, ¿verdad? Se la voy a pedir. Y la comadre te presta la camioneta, ¿verdad? Recién sacada de la agencia. Y ahí vas, ¿verdad? Manejando con mucho cuidado, ¿verdad? Pero le dejas la camioneta a la comadre, te subes a tu Chevy Pop 2001, ¿verdad? Y otra vez, pues ahí te voy, ¿verdad? De San Pedro, agárrame, y vas pasando los hoyos y esquivando puestos de pollos, ¿verdad? Y sin miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te comportas diferente cuando algo que estás manejando no es tuyo? Porque tú no eres el dueño. Porque sabes que estás tomando algo que no te pertenece. Y cuando entendemos esto, entonces decidimos, Señor, este cuerpo que me has dado no es mío. Este cuerpo que me has dado es tuyo. Y por lo tanto, este cuerpo será utilizado para cumplir tus propósitos. Pero también entendemos que los cuerpos que podemos llegar a afectar a causa de nuestras distorsiones sexuales
no le pertenecen a nuestro prójimo, sino que son vidas que le pertenecen a Dios. Lo más triste de una distorsión sexual es cuando eso termina lastimando a otros. Y cuando tú y yo entendemos que no estamos lastimando en sí de forma directa a la persona, sino a algo que le pertenece a Dios, deberíamos de reconsiderarlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se atreve a lastimar algo que a Dios le pertenece, debe de tener en cuenta que nuestro Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Tenemos un Dios de justicia. Y aun cuando en muchas ocasiones nos podamos preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando sufría abuso sexual? ¿Dónde estaba Dios cuando miles de niños están sufriendo todos los días a causa de un hombre o una mujer con distorsiones sexuales y están siendo abusados? Mira, nuestro Dios es un Dios de justicia y Él no se va a quedar de brazos cruzados. Tenemos que entender que las consecuencias de lastimar a otros en su cuerpo, ¿verdad?, a causa de nuestras distorsiones, son sumamente gravosas. Así es que necesitamos considerar a Dios el creador y dueño de todo, incluyendo nuestro cuerpo. ¿Qué tan consciente eres de que tu cuerpo y tu sexualidad le pertenecen al Señor? Si la respuesta es que eres poco consciente, te invito a reconsiderarlo y reconocer que a Dios le pertenecen ambas cosas. Esto sin duda comenzará a traer sanidad a tu vida sexual. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Por último, si deseamos recibir la sanidad de Dios en nuestra vida sexual y regresar al diseño original, tenemos que proponernos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23. Dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y me encanta cómo cierra este versículo porque dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Sabes algo que la Biblia nos enseña? Es que además de haber sido diseñados como seres sexuales, fuimos diseñados como seres que iban a entregar adoración. Y si el día de hoy tú y yo no estamos adorando a Dios, significa que estamos adorando a alguien más o a algo más. Pero la idea de Dios sigue siendo que tú y yo seamos personas que se entregan en adoración. Ahora, adoración no, ¿verdad?, tiene que ver únicamente con llegar a la iglesia los domingos y aprovechar que todo está oscuro, levantar nuestras manos y comenzar a cantar y decir, ay, es que se siente bien bonito, ¿verdad? Y me gusta hacerlo. Eso es solamente una pequeña parte del concepto de adoración. Como lo dije mientras cantábamos, adorar al Padre en espíritu y en verdad significa ir más allá. Hay al menos dos significados que la Biblia le da a la palabra adoración. Primero, adoración es obedecer. Cuando tú y yo entendemos que los límites sexuales que Dios ha puesto en la Escritura terminarán trayendo frutos de bendición a nuestras vidas y decidimos practicarlos, entonces estamos adorando. Si Dios dice que el sexo está reservado para el matrimonio, entonces yo lo voy a hacer. Adoración. Si Dios dice que mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece a Dios y por lo tanto lo voy a utilizar para hacer cosas que le den gloria y honor, estás adorando. Pero también, según la Biblia, adorar significa confiar. Muchos
hemos ido tras tentaciones sexuales porque hemos creído que Dios no es capaz de brindarnos la satisfacción que eso nos está ofreciendo. Después de platicar con personas que han caído en adulterio, su justificación es: las cosas en mi matrimonio no estaban bien. Y por otro lado, había una persona ofreciéndome su amor, su cariño, sus caricias, y por eso caí. Y entonces son personas que desconfiaron de que en el orden que Dios había establecido iban a poder encontrar la satisfacción que estaban buscando. Pero cuando personas se paran delante de la tentación y dicen: no quiero tomar esto. Aun cuando esté vulnerable, decido confiar en que Dios será el centro de mi satisfacción y que Él acomodará todas las cosas para que yo pueda obtener eso que quiero, ¿verdad? De acuerdo a su orden y su propósito. Entonces esas personas están adorando porque están confiando en el Señor. Quizá me estás escuchando y tienes 16, 17, 18 años. O 15, 13 años. Y delante de ti tienes un montón de tentaciones sexuales. Y en tu ser, ¿verdad?, se siente una desesperación por satisfacer y por apagar esas ganas, ese fuego que hay dentro de ti. Quiero hacerte un llamado: detente. Decide ser un adorador de Dios. Decide confiar que el Señor, en su tiempo y en su orden, te permitirá experimentar esa satisfacción que tu cuerpo necesita. Y lo mejor de todo es que esa satisfacción no va a producir dolor en tu vida. No va a producir vergüenza. No va a producir angustia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas de acuerdo al plan y propósito de Dios, no podemos recibir más que bendición para nuestras vidas. El día de hoy quiero hacerte un llamado a que te conviertas en un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Decide adorar al Señor con la forma en la que vives tu sexualidad. Recuerda que adoración es obediencia, pero también recuerda que adoración es confianza. Y estoy seguro que tu cuerpo, tu vida podrá experimentar la sanidad sexual que tanto necesitas. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida y sé que este tema puede ser muy vergonzoso, pero confío que el Espíritu Santo estuvo hablando a tus vidas a cada instante de este sermón. Y si el día de hoy estás aquí y reconoces que tú necesitas sanidad sexual, te voy a pedir que los próximos minutos puedas entregarle a Dios todo lo que haya dentro de ti. Creo firmemente que el Espíritu Santo quiere sanarte. No importa cómo llegaste hasta la distorsión sexual en la cual te encuentras. No importa si no fue tu culpa, sino que fue a causa del pecado de otros. No importa si tú mismo diste pasos de forma voluntaria para estar en donde estás. Sea como sea, nuestro Dios está lleno de gracia y misericordia y Él quiere sanarte en esta noche. Así es que, si te sientes cómodo ahí en tu lugar, levanten sus manos todos acá. Y vamos a hacer una señal de rendición a Cristo Jesús. Señor, el día de hoy estamos aquí para reconocer que tú eres el centro, que nosotros no lo somos, que tú eres el que verdaderamente importa. Reconocemos que todo gira alrededor de ti. Y el día de hoy oramos en el nombre de Jesús para que sanidad sexual venga sobre nuestra vida. Aún de pecados que se encuentran muy ocultos y muy escondidos.
Oramos en el nombre de Jesús para que tú escarbes en lo profundo de nuestros corazones y nos permitan saber que ahí están. ¿Sabes? Siento esto de parte de Dios. Quizá has practicado tanto diversas circunstancias sexuales desordenadas que el día de hoy las ves como normal. Pero esas circunstancias no están, esas prácticas no están dentro del orden de Dios y el día de hoy debes de renunciar a ello. Recuerda, una distorsión sexual puede llevar a robarte y arrebatarte lo más valioso en tu vida. Así es que, ¿por qué no le dices al Señor, muestra qué distorsión sexual estoy practicando? Muéstrame qué hábito sexual que llevo a cabo todos los días se encuentra fuera del orden con el cual diseñaste la sexualidad para mí. Vamos, pregúntaselo. Pregúntale al Señor. Estás en un ambiente seguro, estás en un ambiente de amor, en un ambiente de gracia, pero sobre todo en un ambiente donde el perdón de Dios está disponible para ti. Señor Jesús, oro para que tú tomes el control de los próximos minutos y que tu presencia sea en medio de nosotros. Que tú seas desarraigando todo pecado, que tú seas desprendiendo, Señor, todo deseo pecaminoso al que estemos siendo atraídos todos los días. Manténnos puros, Señor Jesús. Manténnos puros, límpianos con tu sangre. Oro en el nombre de Jesús para que aún las manchas del pecado más complicadas, aquellas que provocan mayor vergüenza al recordarlas, puedan salir de nosotros en el nombre de Jesús.